Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a realizar un Mario Bros muy particular. La verdad es muy particular, no lo había visto hasta que el cliente me lo solicitó. Es un Mario que, como vieron en la foto anterior, es un Mario que está acostado puede ser sobre una mesa, sobre una repisa, sobre lo que quieras colocar. Mario está acostado durmiendo junto a una cascada y tiene sobre su nariz un pajarito muy particular, un ave muy pequeñita, muy diminuta sobre su nariz posada allí. Lo vamos a realizar así tal cual como lo vieron en la foto, con sus manitos debajo de su cabeza, su pierna cruzada, levantada y cruzada porque se coloca así sobre una mesa o sobre una repisa, su gorrita, su braguita, su bordado de rostro y su pajarito. Así que nuestro Mario está dividido en 3 tutoriales. 2 tutoriales donde trabajamos todo el Mario Bros. Y un tutorial para hacer el ave o el pajarito. Yo sé que muchas me han dicho que les grabe también los complementos o los partes adicionales que le colocamos a los amigurumis, que se los grabe en tutoriales también, así que también encuentran el pajarito en un tutorial, en un video tutorial. Está dividido en 3 partes este proyecto. Quiero decirte antes de comenzar, la cantidad de cada color la encuentras en gramos en la descripción del video. Aquí encuentras cada color, cuántos gramos vas a necesitar. ¿Listo? Y también antes de comenzar quiero decirte que este Mario lo puedes transformar también parado, normalmente como cualquier otro amigurumi realizado, no acostado sino de pie. Simplemente no le haces esta puntadita que yo le hago aquí para levantarle una pierna sobre la otra, eso es una costura que le hacemos ahí. Una puntada, no se la hacemos para que las 2 piernas queden derechitas y tampoco le hacemos la costura en las manos debajo de su cabeza o en su sombrero, sino que simplemente cosemos las manos en la misma dirección en que cosemos los demás amigurumis, las manitos hacia abajo. Y eso es todo, y de una vez te quedaría el Mario Bros paradito. Pero en este caso el cliente me mandó la foto de su Mario personalizado de esta forma. Así que yo lo decidí, pues a petición del cliente y para satisfacción de él, realizarlo exactamente igual a la foto del diseño que me enviaron. Y lo quise compartir con todos ustedes, así que espero que les guste, que lo realicen, que me etiqueten, que le den manito arriba, que comenten, para que podamos seguir creciendo en el canal. Así que sin más, comencemos. Y como siempre te digo, suscríbete, activa la campanita y también aquí está el enlace en la descripción del video de nuestro grupo de WhatsApp y de nuestro grupo de Facebook para que puedas enviar tu foto de tu proyecto terminado y compartir con todas nosotras en este gremio y en esta comunidad. En el grupo de Facebook también comentamos y compartimos muchas otras cosas más. Así que sin más, comencemos. Para dar inicio con nuestro Mario, vamos a tomar el color piel que vayas a utilizar para la cabeza y vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a comenzar por la cabeza. En el anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como en todos mis tutoriales, inicio contándoles que los amigurumis los trabajamos de manera espiral, tejido en espiral. ¿Qué significa esto? Que no vamos a cerrar rondas con un punto deslizado y subir con una cadeneta, sino que vamos ahí mismo en el primer punto de la ronda anterior, vamos a iniciar nuestra segunda ronda. Para eso vas a necesitar colocar marcadores. Yo lo voy a hacer subiendo rondas para agilizar el video y también para que se pueda apreciar cada ronda y no lo diferenciemos más fácil y podamos agilizar el video, ¿ok? Vamos en nuestra segunda ronda a hacer aumento en todos los puntos, 2 puntos en el mismo lugar, para terminar con 12 puntos en total.
Vamos a ir haciendo aumentos de manera ordenada en nuestra cabeza para que vaya tomando amplitud. Siempre les digo de manera ordenada porque en cada ronda vamos a ir incrementando la cantidad de puntos en medio de los aumentos. Bien ordenaditos. Entonces, ya terminé esta segunda ronda con 12 puntos, voy para la tercera ronda, donde debo realizar un aumento y un punto. Aumento y en el otro un punto. Este va a ser nuestro patrón para esta ronda. Aumento y un punto. ¿Qué voy a hacer? Voy a repetir ese patrón durante toda la ronda. Vuelvo y repito. Aumento y un punto. Y repito ese patrón hasta terminar la ronda. Cuando la termine voy a tener en total 18 puntos. Para nuestra siguiente ronda, que lo vamos a hacer de manera ordenada los aumentos, entonces nuestra siguiente ronda sería aumento, el patrón sería aumento y 2 puntos. Porque aquí hicimos aumento y un punto. Entonces en la siguiente sería aumento y 2 puntos. Aumento y tejo 1 y 2 puntos solos. Y este patrón lo repito toda la ronda, aumento y 2 puntos. Cuando termine esta ronda me van a quedar 24 puntos. La siguiente que vamos a hacer, la ronda número 5, vamos a hacer aumento y 3 puntos. Ese es nuestro patrón. Repetimos y nos quedan 30 puntos en total. La ronda número 6 que van a hacer va a ser aumento y 4 puntos. Repetimos eso por toda la ronda y nos van a quedar 36 puntos. La siguiente, que sería la ronda número 7, vamos a hacer aumento y 5 puntos. Repetimos toda la ronda y nos van a quedar 42 puntos. La siguiente sería aumento y 6 puntos. Repetimos toda la ronda y nos quedarían 48 puntos. En la siguiente sería aumento y 7 puntos, repetimos y nos quedan 54 puntos. Y en la última hacemos aumento y 8 puntos, repetimos y nos quedan 60 puntos. Esa sería la ronda número 10. Así llegaríamos a la ronda número 10 con todos nuestros aumentos y vamos a pasar a la ronda número 11. Vamos a realizar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Realizamos un aumento y repetimos nuevamente los 9 puntos. Y volvemos a hacer el aumento. 9 puntos y un aumento por 2 repeticiones. Vamos ahora a realizar 20 puntos. Después de realizar los 20 puntos, vas a volver a repetir 9 puntos y un aumento. 9 puntos y un aumento 2 veces. Y en esta ronda nos van a quedar 64 puntos. Vamos a trabajar esta misma cantidad de puntos, 64 puntos que tenemos en esta ronda número 11, los vamos a trabajar por 11 rondas. No vamos a hacer aumentos ya, ni disminuciones todavía, sino que vamos a trabajar rondas de punto sobre punto de 11 rondas. Voy a poner aquí este hilito para saber que esta es mi primera ronda de las 11 que tengo que realizar. Y vamos a llegar hasta la ronda número 22 para realizar la ronda número 23. Entonces vamos a tejer esas 11 rondas sin aumentos.
Ya tenemos bastante avanzadas las 11 rondas que debemos hacer de punto sobre punto. Ahora vamos a desarrollar las rondas de disminuciones para empezar a cerrar nuestra cabeza. Y lo vamos a hacer igual como hicimos la de los aumentos. Vamos a repetir la última ronda que hicimos de aumentos, pero con disminuciones. Vamos a hacer 9 puntos. 7, 8 y 9 y hacemos una disminución. Repetimos este mismo procedimiento de 9 puntos y una disminución una vez más. Cinco, 6, 7, 8 y 9 y una disminución. Luego realizaremos 20 puntos y después realizaremos la misma repetición 2 veces de 9 puntos y una disminución para terminar esta ronda con 60 puntos. La ronda número 24 vamos a hacer un patrón de 8 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 54 puntos. En la ronda 25 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos van a quedar 48 puntos. En la siguiente ronda 26 hacemos 6 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 42 puntos. La ronda 27 vamos a hacer 5 puntos y una disminución, repetimos ese patrón y nos quedan 36 puntos. La ronda última que vamos a realizar de disminuciones va a ser 28, la ronda 28, que va a ser 4 puntos, una disminución, repetimos toda la ronda y nos van a quedar allí 30 puntos. Aproveché para rellenar un poco nuestra cabeza y lo que vamos a hacer es en la última ronda de esta fila, en el último punto de esta ronda, vamos a cambiar de color y vamos a introducir el color rojo. Vamos a hacer una ronda donde vamos a hacer 4 puntos y un aumento para que nos queden 36 puntos en esta ronda. Vamos a hacer 4 puntos, 1, vamos a empezar ya el cuerpo, 2, 3 y 4. Y ahí escondimos las hebras de una vez. Y un aumento. Y repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 36 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer un patrón que va a ser 11 puntos y un aumento. Lo repetimos durante toda la ronda y nos van a quedar 39 puntos. La siguiente vamos a hacer 12 puntos y un aumento y nos van a quedar 42 puntos, repitiendo ese patrón toda la ronda. Esta sería nuestra ronda 3 del cuerpo, de este color rojo que vamos a estar trabajando. La ronda 4 va a ser 13 puntos y un aumento como patrón. Repetimos y nos van a quedar 45 puntos. Vamos a hacer una ronda de esos mismos 45 puntos, que sería la ronda número 5 del cuerpo. Vamos a pasar a la ronda número 6 del cuerpo y vamos ahora a hacer un patrón que va a ser 14 puntos y un aumento. Vamos a tejer 14 puntos y un aumento, repitiendo este patrón durante toda la ronda. Y nos van a quedar en total 48 puntos. 10, 11, 12, 13 y 14. Y hacemos un aumento. Repetimos esto y nos quedan 48 puntos en esta ronda.
Vamos a tejer esos mismos 48 puntos en dos rondas, la número 7 y número 8, con la misma cantidad de estos puntos, rondas de punto sobre punto. Y cambiaremos de color. Vamos a cambiar de color, ya introduje el color azul que vayas a utilizar para tu Mario. Y vamos a trabajar estos mismos 48 puntos por 3 rondas. Pero esta primera la vamos a hacer tomando todo el punto, pero la segunda ronda la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de nuestro punto, y la tercera ronda que vamos a hacer de punto sobre punto vamos a tomar toda la hebra, todo el punto. ¿Listo? Solamente la ronda número 2 de estas 3 rondas azules vamos a trabajarla por la hebra trasera, sin aumentos ni disminuciones, para de esa hebra sacar la chapetita o el resto de ropa de nuestro Mario. Recordemos ir rellenando nuestro cuerpo y ahora vamos a pasar a las rondas de disminuciones. Vamos a comenzar haciendo 14 puntos y una disminución. Repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 45 puntos. Luego haremos un patrón de 13 puntos y una disminución y repetimos esto y nos van a quedar 42 puntos. Seguido a esto empezamos a hacer disminuciones para cerrar completamente nuestro cuerpo. Una ronda de 4 puntos y una disminución. Repetimos y nos quedarán 30 puntos. Luego una ronda de 3 puntos, una disminución. Repetimos, nos quedan 24 puntos y así ordenadamente hasta cerrar el cuerpo. Seguido una ronda de 2 puntos, disminución. Repetimos y nos quedan 18 puntos, luego un punto, una disminución, repetimos, nos quedan 12 puntos y ya después haces disminuciones en toda la ronda para terminar ya de cerrar completamente el cuerpo y dejamos una hebrita para con la aguja lanera cerrar nuestro anillo mágico o cerrar el agujerito que nos queda al final. Vamos a hacer todas estas rondas de disminuciones que les indiqué y les voy mostrando cómo nos va quedando terminado el cuerpo y pasamos a otra parte de nuestro Mario. ¿Listo? Vamos a ir rellenando muy bien. Así quedaría ya nuestro cuerpo todo terminado y al finalizar vamos a cerrar la abertura con la aguja lanera. En esta fila donde dejamos el bucle delantero, más adelante vamos a terminarle de hacer una chapetita adelante y una atrás. Vamos a pasar a realizar, lo dejamos a un lado, y vamos a pasar a realizar nuestra nariz del mismo color de la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En nuestra segunda ronda vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Y vamos a terminar esta ronda con 12 puntos en total. En la ronda número 3 vamos a hacer el patrón de un aumento y un punto. Y repetimos toda la ronda, aumento y un punto. Y en esa ronda número 3 nos van a quedar 18 puntos. Luego en la ronda 4 tejeríamos esos mismos 18 puntos en la ronda 4 y la ronda 5. Vamos a tejer ahora, después de la ronda 4 y 5, vamos a hacer un punto y una disminución. Y vamos a repetir eso toda la ronda, un punto y una disminución. En la siguiente ronda haríamos disminución en todos los puntos. Y rellenamos muy bien nuestra naricita. Así nos quedaría nuestra naricita.
La coseríamos de esta manera, cosiendo la parte de abajo. Vamos ahora a realizar las orejas. Para ello vamos a tejer 2 orejas exactamente igual a como se las voy a explicar. Vamos a tejer un anillo mágico, 6 puntos dentro de nuestro anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos el anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a trabajar un patrón de un aumento y un punto, un aumento y un punto. Repetimos eso hasta finalizar la ronda. Aquí vamos a terminar con 9 puntos. Cerramos y en nuestra siguiente ronda, la ronda 3 y la ronda 4, vamos a realizar estos mismos 9 puntos. Vamos a hacerlo por 2 rondas. Terminadas esas 2 rondas, van a tejer un punto y una disminución como patrón. En esa ronda nos van a quedar nuevamente 6 puntos. Voy a cortar esta hebra y recuerden que la última ronda será un punto y una disminución. Y ahí terminaríamos nuestra oreja. Pero recuerden que debemos hacer otra exactamente igual a esta. Yo ya estoy por terminar. Y vamos a hacer 2 orejitas. Me falta la de un punto, la ronda de un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y aquí he terminado mi primera orejita. Dejamos una hebra larga para coser a nuestra cabeza. Voy a hacer otra exactamente igual. Recuerden que estas no se rellenan. Vamos a pasar a realizar el bigote y también parte del cabello. Para eso vas a tomar el color café que hayas escogido para esas partes y vamos a trabajar 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahora a trabajar desde la segunda cadeneta. Desde la segunda cadeneta vamos a trabajar aumento de punto alto o pilar. Un aumento en la segunda cadeneta de punto alto. Luego vamos a hacer un punto alto solo. Enseguida hacemos un punto deslizado. Enseguida hacemos un aumento de punto alto triple, tomando 2 veces la hebra. Y vamos sacando de a 2 en 2. Punto alto triple, aumento. En el siguiente hacemos un punto triple o un aumento o un punto alto triple. En el siguiente hacemos un punto deslizado. Luego hacemos un punto media vareta. En el siguiente un punto bajo y en el último un punto deslizado. Hacemos una cadeneta y cortamos la hebra. Así nos quedaría nuestro bigote. Vamos a hacer otro exactamente igual para poner al otro extremo, debajo de nuestra nariz.
Con el mismo café vamos a realizar el cabello. Vamos a realizar 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde la segunda cadeneta vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente un punto deslizado. En la siguiente hacemos un punto alto. En la siguiente hacemos un aumento de punto alto. Luego hacemos un punto deslizado. Repetimos nuevamente un punto alto. Y finalizamos con un aumento de punto alto. Vamos a repetir este mismo procedimiento para hacer para la otra parte de nuestra cabeza, porque este lo vamos a colocar en cada lado detrás de nuestras orejas. Teniendo ya nuestras dos partes terminadas, lo que vamos a hacer es que las vamos a doblar y vamos a coser la parte interna para que nos quede una especie de círculo así con las onditas, y así lo vamos a coser a nuestra cabeza. Por un lado vamos a ponerlo doblado de esta forma y debajo de él cosemos nuestras orejitas de esta forma. Vamos a pasar a nuestro sombrero. Para nuestro sombrero vamos a tomar el color rojo y vamos a iniciar con un anillo mágico. Dentro de él 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que vamos a hacer aumentos de manera ordenada para alcanzar el ancho de nuestro sombrero, nuestra gorra deseada. Entonces vamos en nuestra segunda ronda a hacer aumento en todos los puntos. Luego de que tenemos 12 puntos en la segunda ronda, en nuestra tercera ronda haríamos un patrón de un aumento y un punto. Y así en todas las rondas vamos a ir haciendo de manera ordenada, incrementando los puntos entre los aumentos. En nuestra siguiente ronda haríamos un patrón de un aumento y 2 puntos, 1 y 2. Repetimos este procedimiento durante toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. Vamos a ir así durante cada ronda. En la siguiente sería aumento y 3 puntos, repetimos y nos quedan 30 puntos. En la ronda 6 hacemos aumento y 4 puntos, repetimos y nos quedan 36 puntos. En la ronda 7 aumento y 5 puntos, repetimos y nos quedan 42 puntos. En la ronda 8 hacemos aumento y 6 puntos, repetimos y nos quedan 48 puntos. En la ronda 9, aumento y 7 puntos, repetimos y nos quedan 54 puntos. La ronda 10 la vamos a hacer esa ronda de puntos sobre puntos de esos mismos 54 puntos. No olvides que debes ir midiéndolo a la cabeza de tu Mario para que quede de acuerdo al tamaño del relleno, la cantidad de relleno que le hayas echado a la cabeza y te vaya quedando a la medida. Así iríamos avanzando con nuestra gorra y ahora en la ronda número 11 vamos a realizar 8 puntos y un aumento. Y vamos a intercalar una ronda de aumento con una ronda de punto sobre punto. Hacemos esta de 8 puntos, un aumento, repetimos este patrón y nos van a quedar 60 puntos. La siguiente haríamos esa misma cantidad de puntos en una ronda de punto sobre punto. Luego en la número 13 vamos a realizar 9 puntos y un aumento, repetimos ese patrón y tendríamos 66 puntos. Y luego trabajaríamos rondas de punto sobre punto y ya les indico cuántas para que tengamos la altura deseada de nuestra gorra.
Realizamos 4 rondas de punto sobre punto de esa misma cantidad de puntos. Ahora lo que comencé a hacer fue a realizar medias varetas tomando solo la hebra delantera. Y voy a realizar 24 medias varetas. Bien ajustaditas para que nos quede levantada nuestra visera. Vamos a realizar filas, no rondas, sino filas. Cuando terminemos las 24 medias varetas, realizaremos una cadeneta, subimos, giramos la labor y realizamos disminución al comienzo y disminución al final de las medias varetas. Voy a realizar las 24 medias varetas y les muestro. Al terminarlas voy a hacer una cadeneta, giro la labor y en vez de hacer en el primer punto lo voy a saltar y voy a hacer en el segundo. Y continúo trabajando las medias varetas, pero ya tomando todo el punto. Cuando llegue al final me voy a saltar un punto y realizo el último para que nos quede disminución en cada una de las esquinas. Continúo haciendo este mismo procedimiento de disminuir en las esquinas por varias filas. Ya les indico cuántas en total nos van a quedar en la visera. Ya realicé 3 filas con las disminuciones respectivas en las esquinas y en esta cuarta, donde también hice disminución en la esquina, voy a añadirle también una disminución en el centro, en todo el centro de la fila, una disminución de media vareta. Y continúo tejiendo hasta llegar a la esquina, donde también hago mi disminución como lo he venido haciendo en las filas anteriores. Si deseas realizarle un bordo a la gorra, podemos hacerle un bordito de punto deslizado por todo alrededor hasta llegar al comienzo. Podemos empezar a bajar acá con puntos deslizados para darle una especie de bordo a nuestra gorra por todo alrededor hasta volver a llegar al mismo lugar. Y ahí terminaríamos la gorra. Vamos a coserla a la cabeza y ya ahora cuando estemos empalmando nuestro Mario les muestro unas puntaditas que le vamos a poner en la parte de arriba para que nos quede esta partecita encima de la visera, nos quede plana para el logo. Vamos a dejar hasta acá nuestra parte número 1 y vamos ahora a continuar con la parte número 2 de nuestro Mario. Aquí en la parte de arriba te va a salir como sugerencia o al final del video o en la descripción también encuentras el enlace. Pasemos a la parte 2 para seguir con los brazos, piernas y demás que nos hacen falta.